Gerte. Hoy es 19 de agosto de 2023. Continuemos con esta serie de videos acerca de la epistemología cirenaica y desde luego de toda la concepción del hedonismo cirenaico. Venimos leyendo del libro segundo de Diógenes Laercio, el apartado de Aristipo obviamente, pero de la sección 86 a la 93, si no me falla la memoria. Veníamos hablando, digamos, de una diferenciación entre los epicúreos y los hedonistas cirenaicos. Dijimos la vez pasada, y lo insisto esta vez, que Epicuro como hedonista considera a los placeres intelectuales un placer bueno e incluso a veces mejor que los meros placeres físicos, por cuanto hay mucho más belleza o mucho más bien en los placeres también intelectuales. De hecho, dijimos que, por ejemplo, para los epicúreos ya la mera consecución de la ausencia del dolor es considerado un placer, una delección, mientras que para Aristipo no. Uno de los modos, digamos, más sencillos, lo cual también hay que tomar con pinzas todas estas reducciones, para distinguir a los cirenaicos, hedonistas cirenaicos de los hedonistas epicúreos, es básicamente su materialismo extremo. Para los cirenaicos existe el placer intelectual, pero es un placer opaco, tenue, lejano, es apenas un leve placer sordo o un eco muy lejano del verdadero placer. Y que si se puede elegir entre el placer somático y el placer intelectual, desde luego para el cirenaico siempre se elegirá el placer somático. Mientras que Epicuro dice que el placer intelectual es un gran modo del placer y que también puede gozarse de él, para que cuando haya enfermedad o haya vejez, pues entonces o cuando haya fallo del cuerpo, el sujeto no quede desprovisto de todo placer. Yo creo que este es, digamos, como una gran diferenciación. Aristipo es un tipo, esto rimo, Aristipo es un filósofo completamente materialista, somático, y toda su concepción del placer va en pro de prodigar el placer somático, sin negar realmente que existe el intelectual, pero siempre lo intelectual lo ve como pérdida de tiempo o como de menor valía, mientras que para Epicuro el placer intelectual vale igual que el placer del cuerpo. Y de hecho podríamos decir que los epicúreos son mucho más intelectualistas que los cirenaicos, con lo cual no quiero decir que no haya intelecto y que haya ausencia o carencia de reflexión y de conceptos en los cirenaicos. Ya lo hemos advertido en muchos videos, hay mucha reflexión en los cirenaicos, lo que pasa es que llegan a consecuencias distintas, a valoraciones distintas sobre el cuerpo y sobre el placer y sobre el intelecto. Teniendo esto en claro, ambas escuelas coinciden en que el placer es elegible. Desde luego, según se asuma una o la otra, pues asumimos una posición hipoléptica o existimativa distinta frente a lo que es el placer y qué es el dolor. Es justamente este materialismo el que hace que Aristipo no considere la ausencia de dolor un placer, sino que es como un estado intermedio. A esta ausencia de dolor, si dolor se dice ponos, ausencia de dolor se dice aponía. La aponía o ausencia de dolor no es un placer, es casi que una abstracción. Decir, estoy contento porque hoy no me ha atropellado un automóvil, estoy contento porque aún no he muerto, estoy contento porque vivo en mi patria, que es un ejemplo que ponen ahí, el placer por la patria. Pues son placeres generados por un poco de superioridad o soberbia del intelecto cuando pone entes que no están o hechos que no están para regocijarse luego por la contrastación. Por ejemplo, hoy pongo como positivo el hoy aún no he sido atropellado.
Reflexiono sobre ello y digo, ay, qué bueno, qué placer, estoy vivo, no me han atropellado. Y entonces me siento muy contento por eso. Pero Aristipo dice, son puras cosas, son puros recursos retóricos, poner cosas que no hay como mundos paralelos y regocijarse del beneficio que sale retóricamente de esa reflexión. Aristipo dice, no, placer se siente en el cuerpo. A mí no me venga a hablar del placer de estar en la patria, no me venga a hablar del placer de que aún no me he enfermado. Esa aponía no es un placer, es un estado intermedio del que no nos ocuparemos los sirenaicos, pues dirían los aristipeos. Prosigo leyendo el apartado 89. Afirman los sirenaicos también que algunos no son capaces de elegir el placer por su perversión, ya que no todos los placeres y dolores psíquicos se fundan en placeres y dolores del cuerpo. Aquí aparece el término que mencioné creo hace 2 videos, que es la perversión o diastrofía. Diastrofía es simplemente tornarse hacia otro lado e irse hacia otro lado. La palabra perversión en latín, pues, o el verbo pervertere en latín significa simplemente eso, desviarse, desviarse o tomar un camino que no es el camino esperado. No tiene tintes, no tiene todavía tintes morales de las parafilias que iba a tener en el siglo XIX, XX y XXI. Sin embargo, me parece interesante que Aristipo sabe que el placer es elegible, es eretí. Sin embargo, el dolor también. Hay gente que puede elegir, y aquí por perversión no es una perversión orgánica, no es una enfermedad mental, perversión es elegir otro camino. Entonces el dolor también puede ser elegido. Y entonces hay gente que no elige el placer, dijimos, o por pavor, o por cobardía, o por miedo. Pero dice la cita, ya que no todos los placeres y dolores psíquicos se fundan en placeres y dolores del cuerpo. Y aquí hay una cosa muy interesante. Los placeres intelectuales no están como el que decíamos ahora, qué felicidad que aún no me han matado, o qué felicidad que hoy no me atropelló un automóvil cuando salí a la calle. Son placeres que no dependen del cuerpo, son placeres retóricos, placeres metafóricos, placeres del pensamiento. Recuerden que Aristipo tiene una concepción del intelecto como un placer menor. Y hay muchos dolores que tampoco se fundan en el cuerpo. Por ejemplo, ay, no, es que yo no cumplo con los cánones sociales de belleza y entonces las mujeres o los hombres no me prestan atención, es que yo soy feo. Entonces, ese dolor que podríamos llamar sufrimiento no tiene un origen en el cuerpo. Y Aristipo considera que eso es una perversión. Las perversiones son elegir los placeres o los dolores que no tienen que ver con el cuerpo. Y que hay mucha gente que anda eligiendo los placeres que no son los somáticos y los dolores que no son los somáticos. En últimas, para ponerlo así de llano, de escueto, de simple, pensar demasiado y creerle demasiado al pensamiento y a las convenciones sociales es una perversión. A mí me parece que hay que leerlo con delicadeza y uno aquí se da cuenta de que Aristipo se adelanta a la concepción, digamos, del masoquismo y del más allá del principio del placer de la que versará Freud. También evidencia o patenta esa distinción, por ejemplo, que tiene el budismo de diferenciar dolor del sufrimiento. El dolor será el del cuerpo y sufrimiento el del alma, que es todo esto que Aristipo llama perversión. Los estoicos, que tenían esto muy claro, sabían que sufrimos no por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre las cosas. En últimas, que somos responsables del dolor o del placer perverso o pervertido. En la lógica de Aristipo, el placer perverso es el placer menor del intelecto, que es un placer
contentarse con poco, exponiendo cosas que no hay para regocijarme con ese material retórico o con esa entidad retórica que propuse. Hoy todavía no me he atropellado o que salí a la calle y no me atropelló un automóvil. Qué felicidad, qué afortunado soy, le doy gracias a la vida porque no me atropelló un automóvil. Es un placer menor, dice Aristipo. Usted perdió el tiempo generándose entidades retóricas para cotejándose con ellas, decir que usted es un afortunado en vez de estar buscando por ahí una persona con la cual darse un beso o una buena comida para deleitar el paladar y el cuerpo, o durmiendo o fornicando, etcétera. Y que también elegimos los dolores que no son los del cuerpo, que elegimos, mejor dicho, elegimos la perversidad, lo que para Aristipo es, elegimos contentillos baratos y elegimos sufrir si somos perversos. Pero Aristipo dice, vengo a plantear otra elección, que es la elección del gozo fáctico, sin todas esas preocupaciones metafísicas socráticas y sin todas esas preocupaciones intelectualistas de la dietética de los placeres epicúrea. Aquí hay una epistemología, un lindero, una situación hipoléptica, una posición existimativa y una ética clarísima. Ya en el apartado 90 dice, el movimiento del alma, la palabra es kínima o kínema, el movimiento del alma se diluye en el tiempo. Para mí yo pensé mucho tiempo qué podría significar esta frase. Hoy le doy una interpretación desde el contexto aristipeo. Si hemos dicho que Aristipo es un materialista, es un corporal, y dice que el movimiento del alma se diluye en el tiempo, creo que lo que hay que entender aquí, no estoy muy seguro, pero hoy doy esta conclusión, creo que esto quiere decir que el alma se va diluyendo. Es decir, que cuando nos morimos, el alma se pierde con el cuerpo, que el alma es una parte material del cuerpo. Creo que con esto hay cierta coincidencia con los epicúreos. Mientras que, por ejemplo, para Platón, el alma, una vez se muere el cuerpo, perdura, asciende, ve las ideas, digamos, se va perfeccionando y vuelve y encarna y olvida, etc. Creo que para Aristipo solo está el asunto del cuerpo, está lo fáctico, y si existe el alma, que es la que recibe los dolores del cuerpo, y hay dolores que no son del cuerpo, pero que se padecen en el alma, lo que Aristipo creo que está queriendo decir es, no importa lo que el alma sea, sino que el alma con el paso del tiempo se va diluyendo. En ese movimiento, el movimiento del alma se diluye en el tiempo. Vamos a ver si encuentro bien la frase por acá. Se está justo en el apartado 90. Ek liete gar tochrono totis psichis kinima. Habría que traducir, si se diluye, pues en el tiempo, el movimiento del alma. Kinima psichis. Ahora, Aristipo, si vamos a ser textuales, él no está diciendo el alma se disuelve en el tiempo, sino es el movimiento del alma el que se disuelve en el tiempo. Podría ser que alguien me dijera, Aristipo no dice que lo que se disuelve es el alma, sino su movimiento. Y tendría razón, no tengo todavía cómo contestar o cómo refutar. Sin embargo, yo creo que hablar del movimiento del alma, puesto que el dolor y el placer son movimientos, dijimos, ese fluir del alma se acaba o se diluye o se puede disolver, porque es que el verbo sí es de diluir, eclíome o eclío, que significa disolver plenamente, también se podría entender como que puede ser dosificado en el tiempo, que se puede diluir o dosificar en el tiempo. Pero creo que se habla de una disolución plena, porque es que ahí está el prefijo eclíome, es disoluto, el alma se disuelve completamente, se va. No sé si él habla como de dividir por secciones la vida para ir disolviendo los placeres que va recibiendo el alma, que me parece un poco forzado. Yo más bien creo que es el alma, el movimiento del alma el que se va disolviendo, que es casi decir como que es el alma misma, diría yo. Me parece enigmática esta frase, ahí la dejo incluso como aporía para mí. En el mismo apartado 90, a la ausencia de placer y a la carencia del dolor las llaman estados intermedios, que ya lo explicamos. No tener dolor o no tener placer, la primera no es un placer y la segunda no es un dolor. Son más juegos intelectuales, decir, no siento dolor, por lo tanto eso es un placer.
O no tengo placer, por lo tanto eso tiene que ser un dolor o al menos una serenidad. No. Aristipo dice, si no es fáctico, si no hay una sensación, no. Son placeres menores, intelectuales. Decían además que los placeres corporales son mejores que los espirituales. No niegan, insisto, los placeres espirituales ni los intelectuales, pero sí consideran que sabiendo alguien, cuando alguien por fin se ha percatado de la contundencia, de la éntono, ¿cómo se llama lo éntono? Bueno, sí, digámoslo así, de la intensidad del gozo del cuerpo. Es mucho mayor que gozar con juegos retóricos. ¿Quién va a seguir eligiendo lo menor o el placer menor, dirá Aristipo, cuando se puede elegir el placer mayor? Entonces, no niegan los placeres espirituales ni intelectuales, pero la ética aristipea sí aboga por mostrar cuál es el mejor, cuál es el más eficiente, cuál es el más intenso. Y las dolencias corporales son peores que las espirituales también. Mejor dicho, todo lo que pasa en el cuerpo es más intenso. Es más intenso un placer del cuerpo que un placer intelectual. Es más intenso un dolor en el cuerpo que un dolor espiritual. O sea, duele más una apendicitis que un mal de amores. Ya me dirá aquí el despechado, no, yo prefiero 4 apendicitis antes que un despecho, estoy que me muero. Ya, son percepciones, pero Aristipo dice, todo lo que pasa en el cuerpo es fáctico, es real. Lo otro, ante lo otro, uno puede tomar posiciones significativas distintas. Dejar de sufrir. Por ejemplo, Aristipo podría decirle, vaya de ese besos con otro. Para que se dé cuenta que el beso que le daba la persona A o B no es que esa persona tuviera un beso particular, sino que usted puede fornicar con otras personas y darse cuenta que hay muchos modos de obtener placer y que va a encontrar incluso aprendizajes con otras personas. Usted está sufriendo por ese despecho, creyendo que es mejor un apendicitis que un despecho porque usted ha tomado una posición particular ante un placer espiritual y podría tomar otra. Aún siendo, insisto con este fragmento del apartado 90, aún siendo por sí mismo elegible el placer, y esto a mí me parece fundamental, atiendan bien esta por favor, aún siendo por sí mismo elegible el placer, las cosas que producen algunos placeres se les oponen muchas veces como penosas, de modo que se presenta para ellos, los sirenaicos, dificilísima la suma de los placeres que constituyen la felicidad. Habíamos dicho en el video anterior que si existe la felicidad, es una especie de compendio intelectual a posteriori y por eso no muy importante, que lo importante es la elección del placer particular. Aquí no es tanto eso, sino lo que agrega. Dice, si bien los placeres son elegibles, muchas veces algunos placeres se oponen como penosos. Esto también lo sabían los epicúreos. Por ejemplo, comer es delicioso, comer un buen plato es delicioso, pero si yo elijo comer, acabo de almorzar y aún así veo que estoy pasando por un restaurante y veo otra vez un banquete y vuelvo y me siento a comer en ese restaurante, pues el comer estando harto, estando lleno, puede ya resultarme doloroso, tanto que ingerir más alimento puede causarme una indigestión, puede llevarme a tener que ir donde un médico porque me atasco de comida o incluso puedo generarle un daño al cuerpo. Incluso puedo regurgitar la comida porque el organismo ya no la resiste más. Hay placeres que, habiendo pasado cierto límite, se vuelven penosos. O, por ejemplo, hay placeres que aún siendo en sí mismos, o hay cosas que siendo posibilidades de placer resultan, por ejemplo, más penosas. Usted se mete con alguien que está casado o casada. Eso puede producir placer, pero si a usted lo descubren, después viene el señor o la señora y lo golpea a usted, pues o la pareja enojada y lo golpean. Mejor dicho, lo que está diciendo Aristipo es, si bien hay muchas cosas que pueden ser causa de placer, o las convenciones sociales o las imposibilidades físicas o contextuales impiden acceder al placer y eso se le vuelve a uno como pena. Hay algunos placeres que se oponen como penosos en sí mismos, porque exceden cierto límite, o hay situaciones
que se me vuelven penosas, no porque en sí mismas esas cosas no causaran placer, sino porque obtenerla o no obtenerla se me vuelven como pena. En últimas, lo que aquí está incluyendo Aristipo es una frasecita que yo siento que es la vía por la cual se va a meter uno de sus discípulos, el que a mí particularmente más me gusta, que es Egesías de Cirene, porque va a decir que no todo placer es exequible ni asequible, nada más porque yo lo quiera. Porque a veces excede un límite que hace que ya no sea placentero, o a veces se me devuelve como frustración porque no pude obtenerlo. Aunque ustedes saben que Aristipo decía que uno no es adicto de los placeres, por lo cual si uno no obtenía algún placer, pues no debería llorar por ello. Pero aquí sí hay una frasecita que le da vía a otro filósofo del que hablaremos luego. Si bien el placer es deseable y es un bien, no siempre se puede tener, y no siempre todo aquello, en el momento en que lo elegimos, aunque puede causar placer, no nos lo procura de inmediato. Porque si ya estábamos llenos, volver a comer otro almuerzo puede producir displacer, enfermedad. Entonces no es tanto que la comida no me cause placer, sino el momento en el que lo elijo, las condiciones en las que lo elijo. Y he aquí que ellos eran unos grandes estrategas y analíticos del placer. Hay que saber no solamente qué causa los placeres, sino cuándo eso que elijo me causa beneficio y placer. Esto es muy, muy interesante. No solamente se trata del placer en sí como resultado, sino del contexto, porque hay malos contextos que en vez de producir placer, producen dolor. Entonces, no solamente hay que revisar qué es lo placentero y qué me produce placer, sino cuál es el contexto en el cual ese placer es posible y a la vez placentero. Esto es muy interesante, es una pragmática total. Opinan que no todo sabio, y este es el apartado 91, opinan que no todo sabio vive placenteramente, ni cualquier necio penosamente, bien que así sea en la mayoría de casos. Entonces, existen sabios y existen necios, pero lo que está diciendo es que el placer no es exclusivo del uno o del otro. ¿Cuál sería la diferencia entre el sabio y el necio? Pues en alguna otra cita que no mencioné, Aristipo dijo que la diferencia entre los necios y los indoctos, entre los necios y los sabios, es la misma que hay entre un caballo domado y un indómito. Pero para este caso la analogía no viene o no pega, no cuela. Él está diciendo que el placer no es un asunto ni de eruditos ni de sabios que se han formado en algo. El placer es universal. El placer le está dado a todo lo vivo. Sin embargo, el sabio es preferible al necio porque el sabio sabe detectar la pragmática, hacer hipocrítica, saber qué causa placeres, cuáles placeres son más intensos y sobre todo cuáles son los contextos mejores para obtener un placer. Que eso no lo sabe un necio. Un necio va como al tuntún. Hay movimientos que hace que le causan placer, hay otros que no, se meten mucho más en problemas que el sabio. Sin embargo, el placer no es exclusivo del sabio. También los necios tienen sus pequeños momentos de sabiduría o sus pequeños momentos de placer. Y dice, basta con que cada quien, el sabio o el necio, disfrute cada placer que encuentre al paso. Esa es una frase es casi que una definición de vida. ¿Qué es vivir bien para Aristipo? Basta con que cada quien disfrute cada placer que se encuentre al paso, juzgando siempre que no le vaya a causar dolor a sí mismo, dolor a los demás y que por excederse no cause penas, ¿cierto? Dicen que la prudencia, fronicis, es un bien, pero no es elegible por sí misma sino por sus consecuencias. ¿Qué es la prudencia para Aristipo? La prudencia es la capacidad de discernir qué es lo que me causa placer en qué determinado contexto. Es como una especie de adaptación de la prudencia aristotélica, solamente que destinada al placer. Que el amigo, continúo, lo es con vistas a la utilidad, del mismo modo que se aprecia una parte del cuerpo mientras funciona. Los amigos son útiles en el sentido en que nos ayudan a evadir los dolores, nos ayudan en los dolores, nos ayudan a conseguir placeres, son en sí mismos un placer,
aunque un placer quizás intelectual. Conversar con un amigo, desahogarse con un amigo, ser ayudado por un amigo, pues de algún modo nos alivianan la vida. Pero que cuando empiezan a entorpecer, cuando ya no son amigos, cuando ya empiezan a hacer otras cosas, ya no nos son útiles. Es en ese sentido en que ellos hablan de utilidad. La utilidad para el mundo antiguo era muy importante y desde Platón vemos en el Lisis la preocupación por saber qué provecho saca uno de la amistad. Si la palabra utilidad le suena muy a revolución industrial, que no lo es. Es decir, los amigos lo son mientras sean útiles. Esto suena muy mal a una mentalidad cristiana y poscristiana, pero la utilidad del amigo, por ejemplo, es ayudar a que la vida sea más placentera, en todos los modos posibles. El provecho que se saca pues de la amistad, insisto, si la palabra utilidad hoy le resuena mal a alguien. Que también algunas virtudes se dan en los insensatos. Volvemos, virtud será que los sabios no son superiores a los demás en términos genéticos, en términos sociales, de economía o de clase social, que la verdad y el placer, que la buena vida se puede para cualquiera y que no es un asunto de élite. Que el sabio no sentirá envidia, ni se enamorará o será supersticioso, pues son cosas que nacen de la vana opinión. Otra vez está la crítica a las convenciones sociales, porque la gente envidia lo que la sociedad le ha dicho que tiene que tener. Por eso funciona la publicidad, por ejemplo. La publicidad funciona por envidia. Que a usted le ofrecen cosas que le muestran que otros pueden tener. Y usted dice, yo también quiero eso. Yo también quiero ser incluido en esta élite de gente feliz y perfecta que la publicidad promete. Entonces, la envidia se da por seguir las convenciones sociales, creer que debo tener lo que el otro tiene. Ni se enamorará. El sabio no se enamora. Esto es una opinión muy común dentro de todas las escuelas filosóficas, porque amar es dejar de depender de uno mismo, es dejar de ocuparse de uno mismo para ocuparse del otro. Es perder el dominio de sí. El amor es una locura que hace que uno ya no se quiera a sí mismo, sino que quiere el bien solamente para el otro y hace del otro el sumo bien. Y eso para el filósofo de la autosuficiencia estaba mal visto. Hay una muy linda refutación en Los Cínicos con Crates e Hiparquia. Si quieren ver en qué consiste o por qué para Crates e Hiparquia no hay una pérdida del dominio de sí en el amor, véanse el video del cinismo donde hablo de ellos. Pero bueno, en el término de Aristipo, uno debe separar el amor del placer y no enamorarse de aquel que prodiga placer. Si uno es sabio, si quiere la sabiduría. Porque uno puede no ser sabio y casarse y enamorarse y ser monógamo. O sea que envidiar y enamorarse o tener supersticiones son cosas que nacen de la vana opinión. La envidia es tener la vana opinión de que hay cosas que son un sumo bien y que las tiene el otro. Amar es considerar que el otro es un sumo bien y ya no me quiero a mí mismo, sino que todo el tiempo haré del deseo del otro mi bienestar. Es una vana opinión. Y las supersticiones son pura vana opinión, son convenciones, son agüeros, son falsas asociaciones, etc. No obstante, prosigue el texto, el sabio sentirá pena y sentirá temor, pues estos son sentimientos naturales. Sentirá pena y sentirá temor. Yo supongo que pena, miremos aquí cuál era el vocablo de pena. Bueno, pena es lipi. Lipisesce y fobisesce. Lipisesce es del verbo lipume, que significa así, sentir pesar, sentir tristeza, sentir... sí, o sea, mejor dicho, uno podría traducir esa pena por tristeza. El filósofo puede sentirse triste y también sentir temor, porque la tristeza y el miedo son sensaciones naturales, no son sensaciones de sufrimientos por valoraciones. Que la riqueza es causa de placer no siendo deseable por sí misma.
Es lo mismo que ya sabemos. Tener mucho dinero no es la felicidad, pero nos permite medios para obtener placeres. Aunque ser opulento, ser fastuoso, no es deseable por sí mismo para el filósofo ni para el sabio, porque en sí mismo el placer no está en la riqueza, y la mayoría de gente se pierde en la riqueza, porque considera que es la riqueza como un modo de mostrarse lo que hace su felicidad. Cuando la pierde o la riqueza se modifica, o se quiebra o se viene a menos, el sujeto sufre. La riqueza puede ser entendida como un beneficio si se entiende como un medio y no como un fin, si se entiende como una posibilidad de placer y no como un semblante para sentirse superior a los demás. Pero recuerden que Aristipo decía, es preferible la mendicidad a la falta de educación, porque los mendigos están faltos de dinero y el dinero viene y va, se lo puede conseguir, pero la falta de educación es ausencia de humanidad, y esa, si usted no despierta y no se forma, no se puede conseguir. Eso es muy interesante, muy interesante. Bueno, hasta aquí este otro video de la epistemología de los cirenaicos. Muchas gracias por atenderlo. Hasta Isan. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Ya, ya, ya.